Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes en Círculo Logístico TV, nuestro programa que cada semana tenemos para poder compartir con ustedes temas inherentes a la logística, a la cadena de suministro, pero vistos desde la parte de seguridad. Y en este caso, el día de hoy, además vamos a integrar una parte que de pronto pareciera que se nos olvida, pero no es así, y es toda la parte de safety / protección civil. No quiero ponerle exactamente el nombre, quiero mejor darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy para que nos compartan un poco de qué va, cuál es el alcance de la protección civil, en qué estamos, qué nos está doliendo, cómo podemos mejorar. Pero bueno, muchísimas gracias, Héctor Romero, Roberto Jaramillo, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, te cedo la palabra, adelante. Gracias, Vanessa, muy amable. Pues invitado de lujo el día de hoy, un profesional en la parte de safety, en la parte de protección civil, con puestos muy importantes a nivel directivo, con una capacidad enorme de dar resultados tangibles en lo que es la parte de protección civil. Pues yo no quisiera extenderme más en términos de mi presentación hacia él, me gustaría que mejor él se presentara. Un gran amigo, una gran persona, un profesional. Me ha tocado convivir con él en diferentes ámbitos y la estructura, el orden, el seguimiento, la planeación, es algo que le he aprendido a este queridísimo amigo Roberto Jaramillo. Roberto, quisieras presentarte, si fueras tan amable, y iniciamos con nuestra plática. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti y a Vanessa por esta invitación. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes en Círculo Logístico. Y bueno, vamos a hablar de un tema, como bien lo comentaba Vanessa, protección civil, safety, seguridad dentro de lo que es la parte de la vida de las personas. Yo particularmente he trabajado en este tema desde hace poco más de 32 años, desde que me uní a los servicios de emergencia. Tenía yo 16 años, participé en diferentes instituciones como la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Tuve el gusto de pertenecer a la Policía Federal, estar en el C5 de la Ciudad de México, y pues mi última colaboración fue en el Consejo de la Judicatura Federal a cargo de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Entonces, a lo largo de estos años, mucho de lo que busco o he tratado de compartir es precisamente la vivencia entre la parte de la atención como tal, el estar en los servicios como tal de emergencia en la línea de fuego, y la otra perspectiva que es la que tiene que ver ya con la planificación tendiente a que no se activen los servicios de emergencia. Y creo que en esta parte, en todo lo que es la parte de la cadena de suministro, es un tema importante. Creo que en México, lo vamos a platicar ahorita, es un tema que se tiene que abordar de una manera diferente por las consecuencias que está teniendo en diferentes ámbitos, ¿no? Pero digo, a grandes rasgos es lo que te podría platicar, Héctor. Te agradezco muchísimo esta invitación y pues si gustas vamos dando pie a esta entrevista con todo gusto. Con todo gusto, muchísimo, Roberto. Los agradecidos somos nosotros por tener esta conversación contigo. Tu agenda es complicada, difícil, siempre con muchos planes, con mucha visibilidad de lo que puede suceder. Voy a hacer un contexto general de lo que es la parte que nos corresponde como círculo logístico y la especialidad de nosotros, que es la parte de logística, en términos de lo que estamos viviendo actualmente y que no estamos haciendo caso, como lo decía Vanessa, o no le estamos dando nosotros el debido respeto, en términos de cada semana, de forma diaria te puedo decir, que vemos en los parques de distribución, en los centros de distribución, en la parte de almacenaje, vemos accidentes, vemos incendios, vemos cuestiones de emergencia. No te quiero comentar, pero nosotros al interior de una de las empresas que manejamos,
tenemos por respeto a la marca, tenemos un almacén que manejamos la logística muy grande de una empresa que se dedica a la fabricación de autobuses. Es increíble que una empresa sueca, con esas capacidades que tiene, no tiene la mínima idea de lo que son la parte de lo que es la parte de safety, la parte de protección civil, la parte, lo que tú acabas de comentar en el inicio de tu práctica de primeros auxilios. Me voy a un segundo plano en términos de lo que es la parte de la falta de cultura que tenemos al momento de que hacemos visitas los proveedores, a los parques logísticos, a los centros de distribución, a los almacenes de los diferentes clientes, en donde no hay hay poca cultura en términos de que estén pintados adecuadamente, que los códigos, de acuerdo a lo que marca la ley y la protección civil, no se cumplen. Y por último, quisiera hacer una reflexión de lo que actualmente está viviendo el transporte tanto de carga como de pasaje. Accidentes de forma terrible, accidentes que paran completamente en las carreteras, pero que desafortunadamente una vez ocurrido el accidente no hay cultura de cómo atender esos accidentes. La gente no lo sabe atender. Sí llega las autoridades, sí llega el abanderamiento, sí, pero todo lo que involucra el tener cerca de hasta 10, 15 kilómetros parados, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué hay con esa gente que queda varada en ese sentido? Yo quisiera iniciar, Roberto, preguntando, el área de protección civil dentro de lo que es la cadena de suministro, en todos los entes que acabo de comentar, ¿dónde debe de estar situada? En el área de recursos humanos, en un área de safety, en un área de security, ¿dónde realmente es la posición de protección civil en la cadena de suministro, Roberto? Fíjate que aquí, a colación viene lo que estamos platicando previamente con Vanessa, viene el primero de los puntos y el más relevante, ¿no? En México, la protección civil se caracteriza por la frase de ¿y dónde quedó la bolita? ¿No? ¿Y dónde quedó la bolita? Me refiero que lamentablemente están viendo a ver qué área se está peloteando la responsabilidad. Entonces, yo históricamente lo que me he dado cuenta en diferentes ámbitos es que la protección civil de repente cae en servicios generales, de repente la trae por ahí recursos humanos, de repente se la endosan como el patito feo al área de security, eventualmente andará por ahí dependiente de alguna dirección de operaciones, algo por el estilo, pero al final del día es un área que se busca que esté como de relleno por tratar de tener un cumplimiento, vamos a llamarle de cumplimiento jurídico legal, con el estándar, lo que te marca la ley municipal, estatal, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que ahorita que lo comentabas con esta empresa de transporte, o ya me imagino el tamaño de clientes que se llegan a manejar en esta parte de la cadena de suministro, pues la realidad es que es como el área de seguridad. El área de safety está diseñada, el área de protección civil, para que precisamente no ocurran los incidentes. Obviamente, si tú el área como tal la limitas a que sea un bracito funcional de otra área, lo que vas a estar haciendo es creando mecanismos de reacción, solamente de reacción cuando algo sale mal. Y no es que salga mal, sale peor, ¿no? Porque al final del día no hay preparación previa. El mejor accidente que puedes tener es el que nunca ocurrió, es el que preveniste. Entonces, ¿qué sucede? Si lo vemos sistemáticamente, la mayoría de las áreas que manejan producción, logística y demás, tienen responsables de seguridad laboral, ¿no? De alguna índole, ¿no? Entonces, yo creo que esta persona puede estar fungiendo con esa parte y tener muy clara esa responsabilidad respecto de la seguridad de las personas y de los mecanismos que se tienen que desarrollar precisamente para que no ocurran
los incidentes, no solamente dentro de lo que es la parte de almacenamiento, distribución, inventarios, sino también cuando en efecto estás en la parte de transporte, ¿no? De lo que tengas que transportar, ¿no? Donde yo creo que es la parte medular, entender por principio de cuentas que tú como responsable de la mercancía, de lo que estás moviéndole a un cliente, también eres un gran responsable de no transferirle riesgos a tu cliente, ¿no? Porque el que pierde es el cliente al final del día. Yo en algún momento hace muchos años trabajé en temas también estuve inmiscuido en temas de rescates carreteros y yo veía que realmente, pues sí, el transportista, el camión estaba desbaratado, por ahí volteado, podría tener un lesionado, un muerto, pero al final, el que llegaba a jalarse los cabellos ahí a media carretera, pues era el cliente, no el dueño de la carga, y te decía, es que esto tenía que haber llegado a tal lugar, y no llegó porque el chofer venía con 36 horas de desfase de descanso, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, como ese tipo de ejemplos empiezan a ocurrir cuando no puntualizas o no le das la importancia a esta área de seguridad laboral que tiene que tener una serie de funciones vinculadas con la parte de operaciones para que tengan todos un mecanismo de entendimiento que haga que esto funcione de manera coordinada y se eviten esos accidentes. No sé si por ahí esté contestando la pregunta, Héctor. Sí, correcto. Y acabas de tocar 3 temas fundamentales. Uno, el dueño de la mercancía. Regularmente, los dueños de la mercancía contratan a operadores logísticos. Operadores logísticos que todo lo tercerizan. El transporte lo tercerizan, la bodega la tercerizan, se ubican en parques logísticos que se tercerizan, la seguridad la tercerizan, todo es tercerizado. Ellos solamente son, valga la expresión, son integradores de los servicios para poder darle el servicio de almacenaje, de distribución, de transporte y de entrega de la mercancía al dueño de la mercancía. La pregunta sería, estos operadores logísticos como parte de esa tercerización, ¿cuál será la recomendación que tú harías hacia ellos porque todo es tercerizado? No tienen el control ellos pleno de forma directa de todos estos entes que participan en la cadena de suministro. ¿Cuál sería el mecanismo que tú sugieres o que tú recomendarías en términos de mensaje al operador logístico? ¿Qué debería hacer? Porque el operador logístico, y perdón el comentario, pero está muy enfocado solamente a la parte de seguridad, que no le robe la mercancía, pero deja de ver lo que tú acabas de comentar muy atinadamente, que cuando se da cuenta uno, hay accidentes en donde se pierde la mercancía, no nos la robaron, pero se perdió y se perdió por algo que sí es controlable por nosotros. Posiblemente la parte de la delincuencia organizada es un poquito más complicada de llevar a otros procesos, pero esta parte sí es interna. ¿Cuál será la recomendación, estimado Roberto, acerca del operador logístico? Que hay muchos operadores logísticos que te están viendo ahorita en estos momentos y que posiblemente los puedas dar, no posiblemente, perdón, nos gustaría escuchar cuál es tu opinión de este concepto. Bueno, fíjate que yo lo que les recomiendo mucho es que establezcan unas políticas muy particulares respecto de qué reglas o qué elementos de la protección civil debe de cumplir los operadores como tal, precisamente para evitar estas transferencias y de ahí empezar a depurar aquellos que no lo tienen. Y yo por principio de cuenta les recomendaría colocar una especie de comisario, un revisor en materia de safety, que pudiera estar verificando y exigiéndole a los proveedores determinados estándares, que pueden ser de mantenimiento, de bitácora, de siniestralidad. Te pongo un ejemplo, yo en algún momento, para seleccionar proveedores de servicio de ambulancia, le metimos una regla muy particular, en donde yo les pedía, ¿saben qué? Está bien que tengas gasas, vendas, lo que tú quieras. Quiero que me mandes la carta de la aseguradora, tu carta de siniestralidad.
¿Por qué? Porque yo no quiero que cuando el momento que yo te pido una ambulancia para trasladar a una persona tengas un accidente. Y curiosamente, pues resultaba que muchos proveedores que querían meterse al servicio traían hasta 10 o 12 o 15 incidentes viales al año. Entonces imagínate si yo estoy atendiendo un asset de alto nivel con un porcentaje de 15 accidentes al año, significa que por lo menos eso es uno al mes, entonces la probabilidad de que me toque uno de esos percances con un asset de alto nivel es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es poner determinadas reglas, pueden ser muy variadas dependiendo del sector, y decir, ok, ¿con quién voy a trabajar? Necesito que se cumplan estas reglas y estar haciendo o tener unos mecanismos específicos de revisión de esas reglas del comportamiento y empezar a trabajar mucho la parte de la numeralia. Ahorita que comentabas, en efecto, ¿no? El operador logístico se preocupa porque no le roben. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es más costoso para una institución? Si te roban, o que te roban el OV, te roban en la caja seca, si bien te va, no le pasa nada al operador, te roban el tractocamión, no sé la tasa, ahí sí desconozco, no estoy vinculado a esa parte, no sé cuánto te cueste el camión, pero al final del día puede ser que lo recuperes o no, si no lo recuperas físicamente, pues te lo recupera en valor la aseguradora. Al final del día, si tú lo tasas en números, me voy a ir a la contraparte de ese mismo camión, una volcadura. Con el daño, la pérdida humana, que puede ser una, más los daños que hayas generado o causado en terceros, donde tienes que asumir la responsabilidad civil de los muertos y los lesionados. 2, el deterioro de la imagen de la empresa. 3, el incremento en tu póliza de seguro. 4, la carga que se te cayó, se te perdió, se te quemó, lo que sea, ya no la vas a recuperar. Tal vez por parte de la aseguradora vas a recuperar una parte, pero si la aseguradora determina o se da cuenta que el operador no venía en estado etílico, no venía con el descanso adecuado, había fallas mecánicas por falta de revisión en materia de safety, te va a decir, ¿sabes qué? Ya no te pago el siniestro. Entonces yo le preguntaría respetuosamente a los operadores logísticos, ¿qué es más caro? ¿Que te roben o que tengas un incidente? Y hoy tú lo sabes que otro factor que te pega muchísimo, pues es el reputacional, ¿no? Porque hoy tú tienes un percance dentro de tu movilización de mercancías y en menos de 5 minutos ya estás en redes sociales, ¿eh? Ya estás en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados, y está tu marca protagonizando un incidente que se pudo haber evitado, ¿no? Y entonces, y ahora para ese tema, porque aparte de todos los jurídicos que tienes que parar, para el siguiente, ¿no? Para las redes sociales, para que te estén diciendo que eres irresponsable, esta empresa no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que los invitaría, o la invitación es a que vean esas dos caras de la moneda y determinen a partir de sus números, de su retorno de inversión, pues, qué es más caro, ¿no? Los históricos los tienen las empresas y saben perfectamente qué es más común, el robo o el accidente. Te garantizo que es prácticamente los accidentes. Y más porque lo que tenemos que tener muy claro en México, pues es que no tenemos, perdón, pero no tenemos los sistemas de emergencia o de respuesta que se tienen en otros países, y eso obviamente también te complica más la situación. Las carreteras no están en las mejores condiciones, amén de otros factores como puede ser el clima. Ahorita ya se acerca la temporada de lluvia, seguramente se incrementan los incidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que fue muy larga mi respuesta, pero creo que tener un oficial específico y dar seguimiento a las políticas en particular para evitar que te transfieran o tú transferir riesgos, creo que es lo primero que deben hacer las empresas para reducir su siniestralidad y en efecto darse cuenta que el tema de safety o la parte de protección civil, la inversión vale más que verlo como un gasto, ¿no? No sé si ¿qué No, te no, parece fíjate que esto? no fue amplia, al contrario, yo creo que nos estás abriendo un concepto diferente de lo que teníamos nosotros como parte de lo que es la parte, perdón, la situación de la protección civil. Tocaste varios puntos álgidos, varios puntos importantes, por ejemplo, en donde yo al momento como tercerizador o como operador logístico, voy a contratar una empresa de transporte.
pero a la empresa de transporte, al momento que la estoy evaluando, pues sí le pido la póliza de seguro, sí le pido ciertos parámetros de seguridad, pero la seguridad enfocada al no robo, pero no voy a ver cómo están sus sistemas de seguridad internos en cuanto a sus talleres, por ejemplo, en cuanto a sus dormitorios de los operadores, por ejemplo. Si están descansando tú lo acabas de comentar, eso es parte de la protección civil, y tú acabas de comentar un punto muy importante: el accidente mejor es el que no tengo, perfectamente bien definido, pero considero que no estamos haciendo la tarea adecuadamente los que nos dedicamos a la parte de logística, en términos de poder pedirle a mis partners, en términos de poder que cumplan con ciertos requisitos. Sin embargo, también quiero ser muy honesto y muy transparente en términos de el 90% de la mercancía de nuestro país se maneja por vía carretera, Roberto. De ese 90%, hay en el mercado, ¿no?, para poder satisfacer las diferentes carreteras, tanto federales como de autopistas, como estatales, inclusive las que son de terracería, cerca de 600,000 unidades. Pero de esas 600,000 unidades, la composición de la industria del transporte está realizada por 16,000 aproximadamente empresas que son desde hombres camión hasta grandes empresas, en donde esas 600,000 unidades, por cerrarlo en un número, el 82.5% son hombres camión, son personas que no tienen o las posibilidades o la visión de poder establecer un área de protección, pero tú como operador logístico te preocupas porque realmente llegue la mercancía. ¿Qué es lo que debemos de hacer con ese hombre camión o con esa empresa de transporte? ¿Qué sugieres que trabajemos los operadores logísticos o la gente que nos dedicamos a logística y que contratamos a ese gran número de camiones? Estamos hablando de cerca de 250,000 unidades que tienen que recorrer diariamente las carreteras, Roberto. Fíjate que aquí la fórmula es, invierte en capacitarlos. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos nosotros a trabajar temas de trabajos de riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en cisternas, por inmersión, etcétera, etcétera, resulta que te das cuenta que sí, en efecto existen pequeñas empresas que se dedican a hacer trabajos de riesgo, limpieza de ventanas y todo, pero son las menores. El más del 90%, por lo menos por hora de la Ciudad de México, son o hombres araña o son pequeñas empresitas que se dedican a esto. Entonces, ¿cuál fue el primer reto que nos encontramos? Que, pues, en efecto, ellos conocen su labor, conocen su trabajo, tienen equipo, pero no tenían bitácoras de revisión, no tenían un procedimiento específico de seguridad. Pero al final del día son los proveedores que tienes en el mercado, que ese es un tema yo creo que existe en México, porque ante la laxitud jurídica, o sea, que tenemos, es la realidad, la laxitud de la ley en México, pues ellos lo que hacen es que, pues yo voy a dedicarme a limpiar ventanas, ¿no? ¿Qué necesito? Pues una cuerda, un mosquetón, un ascensor, mi trapo y la bendición de la Virgen María y Dios Padre, ¿no? Eso es como funciona en México, ¿no? Ok, y no son culpables, al final del día está así, y no existe una legislación, por ejemplo, en trabajos de riesgo que les obligue a estar certificados en algo muy particular para que tú los puedas contratar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros diseñar el programa para que ellos no me transfirieran perdón la expresión, sus burradas, ¿no? Yo los voy a preparar, pongo el estándar, les doy las guías, los capacito previamente y los superviso de manera aleatoria. Esa inversión, que la verdad es que no es muy costosa, te permite decir, bueno, pues Juan Pérez, que tiene 3 camiones, hoy ya lo tengo entrenado y ya sabe que con sus operadores puede hacer esto, y tú vas disminuyendo, es más, tú mismo le vas ayudando a él
para que él se mantenga fuera de riesgo como tal, como operador. Y entonces tú de ahí creas un pool de empresas de las de mayor confianza que ya pasaron tus propios procesos y que tú solamente metes, insisto, como una especie de comisario supervisor que se va encargando de estarlos capacitando constantemente, de estar repasando, de estar haciendo de repente alguna supervisión. Y seamos honestos, para el tamaño a veces de la cadena logística o la cadena de suministros, la verdad es que la inversión yo creo que no creo que sea extremadamente costosa, ¿no? Pero yo te diría eso, o sea, cuando tú tienes un problema por fuera, atácalo así, o sea, tú pon tus propias reglas, estableceles tú mismo el criterio y crea tu mismo grupo de proveedores bajo tu estándar de seguridad y en el que tú pongas metas numéricas ya específicas o tus KPIs o tus OCRAs, etcétera, etcétera, en donde digas, a ver, yo tuve tantos incidentes el año pasado por accidente. Este año quiero disminuirlo al 30%. Metes esta política y se los garantizo a todos los amigos de Círculo Logístico que van a ver resultados prácticamente de inmediato. Eso sí se los puedo garantizar, porque esa es precisamente la forma. No se trata de hacer cosas por cumplir con la legislación. Se trata de quitarte problemas a priori en todos los aspectos operacionales, jurídicos, etcétera, etcétera. Esa sería una recomendación, mi estimado Héctor. Fíjate, Roberto, acabas de tocar un punto bien importante porque nosotros aquí en la asociación hacemos y recomendamos lo mismo, pero ya no desde el punto de vista la parte de protección civil, sino en la parte de operación, porque vemos que hay carencias en el mantenimiento preventivo, hay carencias en el reclutamiento y selección de personal, hay carencias en la parte de seguridad, y lo que estamos haciendo nosotros actualmente es armar un pool de capacitadores sin costo para poderlos hacer crecer con nuestros propios socios de los que se dedican a la parte de la operación logística, el decirles, oye, pues hazlos crecer a tus proveedores, porque es lo que, y tú lo acabas de decir muy bien, Roberto, es lo que tenemos, y con eso, pues vaya, por lo menos te puedo dar un número, que sí lo tenemos fresco, que aquí en la Ciudad de México, la composición de las empresas, el 90% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Y es lo que tenemos, y con eso tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarlas. Estado Roberto, para ir cerrando ya esta plática, porque la verdad, todo lo que has tocado da como para muchísimo más, da para programas de capacitación, da para webinar, da para manuales, y acabas de tocar una parte muy importante que es la estandarización, inclusive dentro de lo que es la asociación tenemos la intención de empezar a buscar estándares certificados con las diferentes instituciones que lo hacen, no solamente con una, con diferentes, para ir estandarizando, porque vemos que hay muchas áreas de oportunidad. Yo te diría, cerrando la última pregunta, mi queridísimo Roberto, hay normas, y no hablo de la norma legal, ni de la norma jurídica, porque como bien tú lo anotas y bien lo dices, muchas veces lo hacemos para cumplir, desde el punto de vista legal, jurídico, no lo hacemos realmente para cubrir la situación que se está presentando. Pregunta, dentro de lo que es las NOM, ¿hay algunas que encaminen a lo que es la cadena de suministro que tú conozcas y que nos puedas hacer mención de algunas? Bueno, pues mira, es que yo creo que depende del rubro. Yo te mencionaría las dos que son más comunes. Hay una, por ejemplo, la 068 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que habla de condiciones físico-mecánicas tendientes a la seguridad de los automotores, ¿no? Esa es una, por ejemplo. Y ahí te establece ciertos criterios mecánicos y físicos que se deben de cumplir, por llamarle de una manera. Depende, insisto, también tienes, por ejemplo, la 011. La 011 habla de todo lo que son manejo de sustancias químicas peligrosas, etcétera, etcétera. No tengo muy claras todas, te soy honesto, las del tema de transporte, pero también tienes la de para lo que es pasaje, turismo, transporte privado, la 015 también. O sea,
sí existe realmente un marco normativo. La realidad es que como tal, ya en su ejecución, lo que ha sucedido con muchas de las NOMs es que no tienen una contraparte o un contrapeso jurídico que es el que les dé como que una exigencia, pues, ¿no? O sea, si tú incumples una determinada norma, sí, puede ser que tengas por ahí problemas en el emplacado o o en revistas y demás, ¿no? Pero bueno, esto es México y no voy a hablar de más. Pero al final del día, yo creo que las normas, igual que las NMX, se diseñaron precisamente para darle un contexto, un manual de procedimiento a las instancias para que no tengan problemas. O sea, insisto, no es porque por ver quién me regaña o quién me persigue, ¿no? Me decían, alguien alguna vez me preguntaba, oiga, pues, ¿cómo le hacemos para que la policía no me multe? Pues cumple el reglamento, nada más. No, pero ¿cómo? Pues lo que está escrito, si dice 20, pues dele 20, ¿no? O sea, siendo honesto, si no quiere multas, hágale así. Entonces, pasa exactamente lo mismo, no quieres accidentes, a ver, tu taller mecánico, eso, dile, ¿sabes qué? Tengo con base en esta norma, me cumples así. Y esto, y así te lo voy revisando. E insisto, y ahí es donde realmente se va creando ese contexto cultural en donde se va dando cuenta, oye, ¿sabes qué? Todos los operadores regresaron a casa. Este año no se nos murió ninguno. Oye, compadre, qué bien nos fue, ¿no? Y es como empiezas, ¿no? Y empiezas a crear esa sinergia y de repente, a ver, les voy a dar el tip para los que compiten, porque seguramente aquí muchos de los amigos que nos escuchan, pues compiten entre ustedes. Véndanse como empresas seguras. O sea, yo es lo que haría. Si yo vendiera ese tipo de servicios, oye, pues que vendes, sí, no nada más cargo y descargo y llevo y traigo y ¿no? Yo lo tuyo te lo llevo seguro más allá de que me lo roben o no. No va a llegar dañado, no voy a tener un incidente. ¿Sí? O sea, vendería otro tipo de estándares basados precisamente en la seguridad de las personas, porque el dato aquí curioso, Héctor, es que todos estamos muy preocupados por la supervivencia y queremos vivir más, pero de repente como mexicanos pareciera que hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que si sabes explotar esa parte y poder transmitir la seguridad hacia el contexto ya mercantil de la empresa, o sea, de venta, yo creo que eso finalmente te debe de ayudar, aparte de que te vas a ver ayudado como institución, como empresa, siendo una institución cero accidentes, ¿no? Yo creo que sería esa la fórmula, mi estimado amigo. Estimado amigo, qué placer y qué privilegio escucharte como siempre. Lo he dicho, la parte profesional, estructural, cómo lo manejas, no solamente en el sentido de la cadena de suministro, sino en todos los sentidos de lo que es la parte de CEPTE y todo lo que es la parte de protección civil. Quisiéramos agradecerte, los socios, la mesa directiva, y que no sea la primera vez, estimado Roberto, esta es tu casa, Roberto, Muchas que gracias. nos puedas apoyar con un webinar, escribir en nuestra newsletter que maneja Vanessa. Pues la verdad te quisiéramos agradecer infinitamente todos estos conceptos y que no sea la primera vez que nos visites, amigo. Te vamos a estar ahí dando lata para que nos des algunos tips. Podemos armar un tipo de capacitación inclusive, una capacitación para nuestros socios en donde se les dé ciertos criterios y bueno, esto lo dejo abierto para que lo comentemos con nuestra directora general, con Vanessa, y podemos hablar de un buen curso que se pueda otorgar no solamente a nuestros socios, sino abierto a toda la gente que nos escucha. Gracias a Dios, en este programa cada vez vamos avanzando más y hay posibilidades de que todos nos conozcamos y hagamos un círculo virtuoso en este sentido. Roberto, te lo agradecemos infinitamente. Muy amable, Roberto. Adelante, Vanessa. Gracias. Muchísimas gracias y pues sí, la realidad es que creo que se nos quedó corto el tiempo, como siempre nos pasa, porque empiezan a salir cada vez más temas que creo que son súper relevantes. Como dice Héctor, para nosotros la importancia de hacer un círculo virtuoso que realmente nos ayude a entender dónde podemos juntar y qué pieza y que no una es más o menos importante que la otra. Todas son suficientemente importantes para poder mantener la seguridad de
la cadena logística, de la cadena de suministro. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Héctor. Efectivamente, te estaré buscando para que nos escribas dentro de nuestro newsletter. Y bueno, pues seguramente, como nos están viendo, también para recordarles que la próxima semana tenemos el miércoles un panel bastante interesante con usuarios de empresas transnacionales que se dedican a la cadena logística como Flex, no puedo decir nombres, pero les voy a poner la imagen para que puedan ver toda la información, que justamente ellos desde su experiencia de las direcciones de seguridad nos compartirán qué está pasando, no solamente en incidencia, sino cuánto nos afecta ya en el tema, como decías, mercantil, la reputación de la seguridad en México. Entonces, va a estar bien interesante, no se lo pierdan. Muchísimas gracias y pues estamos viéndonos en la siguiente, en el siguiente video de Círculo Logístico TV. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias, Vanessa, gracias, Héctor. Un abrazo. Gracias a ti, Roberto, muy amable. Te agradezco mucho.